esa es la importancia. Ya no podemos ir a una audiencia si no hemos platicado, porque nos van a poner contra la pared. Maestra Carmen, la anfitriona. El último, ¿esto quiere decir? Esto quiere decir que su declaración en juicio no puede ser reemplazada, sustituida o complementada por declaraciones previas registradas en actas o por su informe pericial escrito, salvo los casos excepcionales regulados. Gracias, muy amable. ¿Qué pasaba antes cuando hacían un dictamen? Venían y decían, ratifico en todas y cada una de sus partes, y se hacía una bendición. Bueno, todavía más antes decían, según mi leal, saber y entender, y eso todavía era más maravilloso, ¿no? En mi época era perfecto, porque nadie se metía en problemas. Era como cuando el policía nos decía, no recuerdo, y no recuerdo, y usted no recuerdo. Pero ahora el perito, aquí dice, su declaración no puede ser reemplazada, sustituida o complementada por datos ya registrados. No puede decir, señoría, mi informe, mi técnica está en mi dictamen. Sí, pero el juez ahora necesita escuchar por qué aplicaste Bender. Y si yo quiero evidenciar que tú aplicaste Bender y no hay otro, y no me sabes ayudar, ¿no? O porque no hemos platicado. Sí, bueno, sí, apliqué Bender, pero también apliqué otro. O a la hora que haces un informe, a veces se nos iban algunos datos por escrito y no había problema. Ahora tenemos que ser muy acuciosos cuando damos un documento, porque puede ser exhibido aquí. ¿Y qué ocurre en caso de que el perito sea una persona que argumenta muy bien y que puede fundamentar tal vez, igual no diciendo la verdad, pero fundamentar lo que está haciendo de algo que suene creíble? Ojo, generalmente, novia, no sé, bueno, novia free o como se llame ahora. Algo así. Algo así, ¿no? Ok. Y entonces, cuando sales con la novia, de repente hay otro free por ahí. Ajá. Sí, ¿y cómo le sustentas que no vas con ella hoy a cenar? Tengo que estar con mis papás. Y le cambian los ojos, no lo vieron, ya es psicólogo, ¿no? Y voltea para ver a qué lado y dice, bueno, ¿para qué pregunté? Y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando volteo hacia arriba es para recordar lo que estaba haciendo o lo que tengo que hacer. Pero volteaste para este lado, para decir que estabas con tus papás, es una mentirotota, ¿no? Sí, y además le ganan la sonrisa de pícaro y pillo que tiene, entonces no puede. ¿Qué pasa? Ahora, el juez está escuchando, y ahorita se los voy a pasar, por favor, la que sigue. El juez va a usar la lógica, las máximas de la experiencia para poder darle veracidad a lo que tú me estás contando y le estás diciendo. Aquí dice, ahorita te doy el uso de la voz, dice lógica y sentido común, máximas de la experiencia, sana crítica y base científica. A esto me refería, si estas actitudes o esta capacidad de hablar o mentir que tenemos todos y que nos delatamos, tiene fuerte influencia y quién la va a determinar, ¿no? Sí, en México no tenemos jurado, ojo, es un juez nada más. En la primera etapa es el juez de control, en la intermedia es un juez de control y ya en juicio oral es un juez colegiado, son 3 jueces. Pero desde la preliminar hay una figura jurídica que es la duplicidad, y el juez está observando tu lenguaje corporal y tu lenguaje oral. Entonces, imagínate que es alguien que tiene un hijo, o tuvo un hijo, ¿no? Entonces dice, ay, este muchacho, ¿no? O como ya, novia, casado, sí, ¿no? Si ustedes me hicieran alguna pregunta, igual yo respondería de algún modo corporal y oral. ¿Y quién lo valora? El juez. ¿Y quién más? ¿Quién te está escuchando? ¿La defensa o el Ministerio Público? Y está diciendo, el señor está bajando la mirada, está moviendo las manos, está nervioso, se está quitando y poniendo los lentes, está jugando con la pluma. La siguiente pregunta es mía. No es por ser molesto en ese aspecto, pero es que ahí, por ejemplo, pueden dejar de fuera muchos sociópatas y muchas cosas que de verdad hay personas que no puedes saber si están mintiendo. ¿Eso parte lo han considerado para hacer este tipo de juicios? Esa es una pregunta muy buena. Uno, yo no los inventé, yo no hice la reforma, porque luego me dicen, yo digo, bueno, yo no, yo les voy a contar lo que hemos aprendido en 2 años de trabajo en este sistema. ¿El riesgo es muy alto? Sí. ¿Qué tenemos que hacer?
hablé de lealtad y buena fe. Ya no puedes vender un dictamen o un informe por tantos pesos o dólares o lo que quieras. Me vas a tener que auxiliar si queremos que exista un castigo real para sociópatas o no. Ustedes son psicólogos, dime. Bueno, es que tenía entendido que también el juez puede pedir que haya un psicólogo observador durante el juicio oral, independiente de los que están como peritos, para supervisar y determinar justamente esto que comentaba la compañera, si es o no verdad lo que se dice en ese momento. ¿Ya no es permitido que exista un psicólogo observador en cámara de GESEL o ahí en la audiencia? ¿En la figura jurídica? No, les doy la intervención y yo se los aclaro. La ven jovencita, pues come años, ¿no? Tiene 6 años en la Defensoría y lo que sí tenemos, y te comento, licenciada, es que podemos contratar psicólogos. Nuestros jueces ahora se asisten de psicólogos y dicen, a ver, platícame cómo tienen que decir, qué tienen que hacer, para que yo pueda irlo observando. ¿Qué hacen? Vienen y te contratan a ti para que les des clase de lenguaje corporal, expresión oral, y les digas, oye, cuando yo volteo hacia la derecha, estoy recordando. Cuando, que es algo que, bueno, se trabaja mucho, ¿no? Que estoy mirando hacia abajo, a la izquierda, estoy mintiendo. Si estoy nervioso, no somos como el CSI, a ver, ojo, este es México. Pero sí, si no vayan a pensar que el CSI, mentes criminales y, ¿cómo se llama? Lie to me, ¿no? Sí, no, todavía tenemos, ustedes van a ser los futuros lie to me, pero todavía no. Pero sí nos asesoramos de psicólogos, sí. La abogada defendió a unos policías hace un año y a uno de ellos le pregunta la juez, ¿apodo? No. Y está en el audio, digo, hoy porque la plática es muy corta, pero me gustaría que lo vieran, y entonces allá en Morelos, y él dice, no, y lo volvemos a ver, no, está diciendo que sí tiene apodo, y ya sabemos. ¿Qué pasa? Va a haber un riesgo de que exista gente que salga. Sí. El costo es muy alto. Si ustedes me preguntan si vale la pena o no, o si va a funcionar, no sé si funcione. Funcionará tal vez en 20 años. ¿Vale la pena? Yo creo que depende de dónde estemos parados. Yo, siempre que me invitan, cuando estoy con abogados, compañeros, ministerios públicos, policías, yo siempre les digo, no sé de qué línea estemos. A veces estaremos, o tenemos amigos o familiares que estén de este lado, y queremos un juez imparcial, y queremos que no estén privados de la libertad si realmente no hicieron nada. Si estamos del otro lado, de una víctima o un ofendido, que es muy complicado, porque la reparación del daño en una cuestión emocional, en una violación, en una agresión psicológica, ¿cómo la pagas? Y entonces vas a querer que haya más justicia. México está caminando apenas en ese sentido, sí. Pero aquí hay muchísimos de ustedes que están comprometidos y yo los invito a que hagamos que crezca este sistema, ¿no? Para que mis hijos, cuando me dijeron que querían ser ministerios públicos hace mucho tiempo, hace unos 2 años, tuve que decirle a uno de ellos que no, que estás loco, mañana te matan. Es que quiero ser como tú, dije, no, te van a matar mañana, ¿no? Y la que le gusta disparar a cada rato como policía y tiene arma de policía, le dije, tú estás más psicópata, ¿no? Eso me dijo también la psiquiatra de la Procuraduría. Ojalá y pudiéramos hacer que fuera cambiando la mentalidad y cuando dijeran policía, no tuviéramos que irnos por el circuito de seguro donde no hay policías, porque le temes más al policía, o temes más llegar al Ministerio Público porque dicen que a lo mejor está, o porque si dicen que estás platicando, o te tardan mucho en atenderte, sino porque realmente recobráramos ese papel que teníamos antes de decir, soy Ministerio Público, soy policía, soy perito de una institución, pero trabajo apegado a lo que es y con ese cariño. Estos son los conceptos con los que el juez va a valorar la prueba. La lógica y el sentido común, que los vuelvo a repetir, las máximas de la experiencia, el abogado ya se fue, ahí hay un riesgo. No sabemos cómo le haya ido a los jueces que tengamos acá. O no le viene a desayunar hoy. Sí, influye, ¿no? O trae las deudas hasta el cuello,
o los hijos lo hicieron enojar, la nuera ya está golpeada. No sabemos, somos seres humanos y es complicado. La base científica, ¿dónde quedó? En el punto 4. Ve la cara de preocupación de cómo tantos años aquí para que me vengan a decir estas cosas tan decepcionantes. No, ¿va a existir la base científica? Sí, pero tenemos que saberle explicar muy bien, ¿no? Como el licenciado en psicología que ya está terminando, y decirnos qué técnica, por qué la utilizó, porque en México y a nivel internacional es el que se sigue utilizando, porque es el que mejores resultados da, y además lo complementé con y además hice una entrevista, y además hice un rapport. ¿Qué es un rapport? Bueno, es cuando establezco el primer contacto con la persona que fue víctima o ofendido, y cuidé sus datos y todo eso. Y el juez sabe eso, y decimos, sí, además, a ese señor le hicimos una entrevista, y tiene un grado de agresividad, y pasa esto, y es sociópata, y sí miente, pero como psicólogo comprometido, apliqué otros exámenes o apliqué otras técnicas que me permitieron llegar a este resultado. La siguiente, por favor. Creo que... Retos de esta prueba. Un voluntario. Una vez que hablamos de los aspectos más generales sobre esta prueba, el principal reto será la oralidad. Los peritos actualmente trabajan de manera escrita y no tenían que demostrar a través de un interrogatorio las máximas de su experiencia o su actualización, y deberán estar preparados para contestar. Tú mismo, por favor, que además fue un excelente anfitrión, estaba ya casi en el estacionamiento ahí esperándome para custodiarme hasta aquí. ¿Qué entiendes por eso? Ahora sí que no todo el mundo sabe hablar en público, ¿no? No todos. No todos. No todos tenemos, y además no a todos nos gusta. Y una cosa es venir a platicar a un grupo, y es muy diferente cuando nos sentamos en una audiencia de la FCA y estamos siendo grabados en audio y video, y está siendo grabado también nuestro lenguaje corporal. Y tenemos que hacer preguntas y otras preguntas, o de repente se nos olvida que teníamos que hacer. ¿Cambia? Sí. Habrá a quienes no les guste hablar, no a todos nos tiene que gustar hablar. Y entonces podemos auxiliarnos de alguien que sí le guste venir al show, que le guste venir a hablar, y el perito pueden trabajar en equipo. ¿Qué tenemos que aprender en México? Todos, en todos los niveles, a trabajar en equipo, que es algo que nos complica todavía mucho en México, tanto a nivel institucional como a nivel particular, ¿no? Pues hasta aquí, ¿verdad, maestra Carmen? Creo que me dijeron que era 1 hora. ¿No? ¿No? Preguntas, sí, por favor. Mira, todas las preguntas, a ver, vamos en orden entonces. Aquí, desde aquí, por favor. Gracias. La psicología forense en general y los juicios orales en particular llevan a los psicólogos a la necesidad de formarse de una manera diferente, porque a diferencia de otros espacios, aquí se nos está valorando nuestro trabajo. A lo mejor cuando en un consultorio hagamos lo que hagamos, ahí se queda, ¿no? Y en todo caso a lo mejor no cambió, hasta empeoró la persona. Pero aquí no, de aquí depende depende muchas cosas. Tu preparación, tu actualización. Pero a lo que me refiero es que tu trabajo va a influir sobre decisiones importantes para otras personas. Así es. Entonces yo veo aquí como dos grandes cosas, porque soy maestro de aquí de la facultad. Excelente. Y yo siempre insisto mucho en que la gente hable, participe, debate, razone, etcétera, excelente, etcétera. Y pues luego dicen, está como medio loco, ¿no? Sí, pero ahora veo que no solamente eso, sino que nuestro plan de trabajo, nuestro plan de estudios, tiene necesariamente que formarse esa habilidad, porque aquí se requiere. Y además de eso depende el que logremos nuestra meta, si nos contrató el acusador o el defensor. Así es. ¿No? Y tenemos que trabajar por eso. Así y la otra cosa que nos va a cuestionar mucho es el tipo de herramientas que utilizamos, porque si seguimos usando Bender, seguimos usando una serie de pruebas que ya tienen 80 años de existencia, que no hay baremos para México, etcétera, fácilmente se pueden deshacer. Es decir, si utilizamos toda nuestra argumentación con pruebas proyectivas,
que tienen una subjetividad muy grande dependiendo de que lo calificó, otro psicólogo puede venir y descalificarlo con mucha facilidad. Así es. Entonces, obliga al psicólogo a hacer mejores herramientas y a prepararse mejor para defender este tipo de cosas, y nos obliga a adquirir habilidades que antes no serán necesarias. Estamos exponiendo nuestro trabajo para poder responder a la demanda de quien nos contrata. Así es. No, excelente, qué bueno que haya mucha gente loca como tú aquí en la facultad. Eso es maravilloso, porque eso va a hacer que muchos de ustedes tengan que hacerlo, los que no han terminado, y los que ya terminaron, bueno, pues están invitados a los cursos y actualizarnos en este sistema. ¿Alguien más tenía preguntas por acá? En realidad tengo muchísimas dudas. Sí, claro. Yo soy perito. Perfecto. Soy perito. Estoy muy acostumbrada, por llamarlo de alguna manera, a lo que es el sistema viejo. Entonces, tengo mucho esta duda en relación a nosotros como psicólogos, en qué momento intervenimos específicamente. ¿Por qué? Lamentablemente en la institución en la que yo trabajo siempre se capacita a las áreas técnicas como criminalística. ¿Y qué pasa con nuestra ciencia? Sinceramente con nosotros no hace nada y no tienen ni la más mínima noción de qué es lo que hacemos, ni cómo debemos hacerlo y cómo apoyarnos para hacerlo. Entonces me surge bastante esta circunstancia de duda, que por ejemplo, yo tengo bien delimitado los dos momentos, lo que es la carpeta de investigación y ya que es la vinculación a proceso. ¿Cuál es nuestra actuación específica como peritos en psicología en una y otra etapa? Ok, la carpeta de investigación, voy a contestar primero una que es más importante. Dice, ella nos comparte que es perito oficial de una institución. El que ella no esté actualizada no la exime de responsabilidad, ¿no? Policías no los exime de cadena de custodia y me dicen, no la conozco. Perfecto, obligación de usted porque esto entró en vigor en 2009 o el abril de 2010, problema de usted. La otra es que hay cursos donde efectivamente no van todos a actualizarse y bueno, hay que buscarlo uno, porque yo les digo que cuando uno se casa cuando uno entra a la Procuraduría, los que no lo saben, la vida de uno se divide en antes y después, y uno se casa con las paredes de la Procuraduría siempre, y luego los hijos o la pareja dicen, ¿qué haces hoy este fin de semana aquí? Hoy no tienes detenido, o sea, porque nosotros tenemos una fiesta, pero si quieres ahí te dejamos el taquito, ¿no? Y eso es real. Entonces, como seguimos aquí, hay que actualizarnos. La siguiente, la carpeta de investigación sustituye lo que era la averiguación previa, ya no se llama averiguación, sino carpeta. ¿Cuándo puede participar? Cuando en la duplicidad, en la preliminar, hay una duplicidad, y si hubiera participado, ¿no, Janet? En alguna forma directa la psicóloga o tuviera que estar ahí, podría ser ofrecida como dato de prueba. Pero en realidad el psicólogo como tal va a participar en etapa de juicio oral. ¿Cuándo vas a saber que vas a participar? Cuando sea ofrecido tu informe, tu peritaje en etapa intermedia. Y entonces el defensor o el Ministerio Público tienen que correr contigo y decirte, te ofrecí, fuiste aceptado, pasó por el debate esa prueba, ese medio de prueba que se ofreció, vamos a platicar porque vamos a llegar a juicio oral y nos pueden hacer cachitos. Claro, esa parte sí ya me queda un poco más clara. ¿Qué hay en relación a los términos que ahorita están manejando? Por ejemplo, que se manejaban los términos de 48 horas y solicitaban nuestras intervenciones. ¿Qué va a pasar con esos tiempos? Las 48 horas siguen siendo las mismas, nada más que es ante un juez de control, ya no es ante el Ministerio Público. Y lo que se pediría a tu apoyo en este momento sería en la vinculación, que es lo que que no es la vinculación, para que todos más o menos sepan de qué les hablo. En este sistema acusatorio adversarial existen tres fases: preliminar, intermedia y juicio oral. La preliminar tiene además con detenido, sin detenido, el acusador privado. Con detenido pensando y sin detenido, con detenido viene un control de detención. Se va a calificar lo que hace el policía, el papel que hizo el policía. Si el policía los aseguró, le hizo saber sus derechos, lo hizo apegado a derecho. Luego viene algo que se llama imputación, que es hacerle saber que está siendo investigado.
y luego viene vinculación, que es que se resuelva la situación jurídica de una persona. Ahí es cuando tú puedes ser llamado a dar testimonio, pero no en ese momento, sino vas a ser llamado dentro de las 144 horas que van a empezar a correr en ese momento, porque las 48 eran con el MP, las 144 o 72 eran con el juez. Ahora todo eso se junta en un solo día, en 1 hora o 2 horas, pero sí va a haber una duplicidad para poder ofrecer datos de prueba, como un testimonio de un psicólogo, va a ser dentro de ese lapso en la vinculación, y te voy a poder llamar y tengo que apurarme para poder preparar ese testimonio que vas a dar ante un juez de control, no ante el juez de juicio oral en México. La última, digo, tengo muchísimas, no, pero en la cuestión, por ejemplo, de lo que es la reparación de daño, ¿en qué momento es cuando estaríamos participando? Si es que sí participaríamos en audiencia oral. En es que, por ejemplo, ahorita esa parte nosotros todavía no la tenemos instaurada. Y, perdón, es mi trabajo, pero a mí me parece que es un trabajo al que le hace falta mucho. Vamos, el enfoque que tienen a mí en lo particular no me gusta, la institución, sinceramente. Entonces, tengo esta seria duda porque incluso a los jueces me he acercado a preguntarles, bueno, ok, ¿cuál es el peso que tiene ese dictamen o ese informe, como se va a llamar ahora, para la reparación del daño? ¿Cuál es su alcance? Y, por ejemplo, en audiencia, ¿qué va a pasar con ese tipo de intervenciones? Ellos dicen que no pasa nada. Yo creo que sí debe de pasar algo debe de pasar, pero nadie lo sabe o nadie me lo ha querido decir. Bueno, son muchas preguntas, ¿no? Pero me voy a tratar de contestarlas todas muy rápido, para que no se me duerman allá atrás. Una, la reparación del daño la solicita el Ministerio Público desde el principio. Desde la medida cautelar va a estar solicitando la reparación del daño. Es nuestra obligación porque si no nos metemos en problemas. Si vamos avanzando, se seguirá pidiendo la reparación del daño. En etapa intermedia, cuando se ofrecen medios de prueba, se pide también la reparación del daño. Y en etapa de juicio oral se vuelve a pedir la reparación del daño. ¿Sí se pide? Sí. ¿Quién la pide? ¿La piden ustedes? No. La obligación es del Ministerio Público. Si hay una salida alterna, un acuerdo, ¿quién tiene que estar conforme? La otra parte, la víctima o el ofendido. ¿Con quién le va a platicar? Con su defensor, delante de un juez de control, que si no lo entiende, el juez va a tratar de explicárselo de manera sencilla, decirle, mire, la señorita dice que le va a devolver la bolsa, la chamarra que se llevó allá afuera de las tortas de las petroleras ahí de la Facultad de Derecho, ¿no? Y que además le va a pagar 3 petroleras a la semana. Es un ejemplo muy burdo, ¿no? Dice, ok, lo acepto. Platíquelo con su abogado, si lo entendió, sí, después de esto no va a poder hacer nada. ¿Lo entendió? Sí. No todos los delitos tienen las mismas salidas alternas. Hay delitos graves que no van a alcanzar esa salida. Secuestro en específico no tiene salida alterna. Un policía que puede ser acusado o denunciado, investigado por algún hecho de robo, abuso de autoridad o lesiones, ¿puede tener una salida alterna? Sí. Va a reparar el daño. ¿Quién le va a pedir? El Ministerio Público. Y la otra parte va a pedir que se le repare el daño y va a estar de acuerdo y ahí se termina. ¿Sí influye lo que digan los peritos? Claro que influye. ¿Quién tiene que ser muy elocuente en la argumentación? Como bien lo decía el maestro, ustedes, cada profesionista, para convencernos de que causó un daño irreparable, pero que bueno, lo menos que puede hacer es darle una indemnización o un tratamiento con algún psicólogo, mandarlo a los medicamentos, darle una indemnización. ¿Quién nos va a convencer? A los jueces. Ustedes. ¿Cómo? Argumentando, sabiendo cómo ordenar sus ideas, diciéndonos cuáles fueron los test, qué fue lo que pasó, qué fue lo que se vio dañado, ¿no? Porque antes un peritaje decía se vio dañada la esfera biopsicosocial, ¿no? Se oye bonito, ¿no? Es como cuando les digo que nos dicen fiscales a nosotros y nos sentimos nice, ¿no? De fiscales, imagínate. Y de repente se le olvida al juez y me dice Ministerio Público, pues ya me bajo otra vez, ¿no? En ese entorno. ¿Quién lo sabe, señores?
Cuando llegué les dije, nada, dejé que me presentaran muy corto porque sé que están organizados entre ustedes mismos. Pero de hecho nunca dejo que me presente nadie con ningún grado. Todos estamos aprendiendo. Te hablo de jueces, ministerios públicos y defensa, ciudadanía y compañeros profesionistas. ¿Hemos ido caminando en 2 años y medio cometiendo errores? Sí. ¿Todavía hay resultados que no conocemos? Yo te soy honesta, no. Habrá compañeros que te digan que sí, y deben ser muy buenos investigadores probablemente, ¿no? Y más hábiles. Hasta hoy, en la práctica, todos seguimos aprendiendo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Argumentar, saber cómo conducirnos corporalmente, saber organizar las ideas y poderlas transmitir, que es algo muy complicado en todas las carreras, en todas, no solamente en derecho, en todas. Entonces, pero más o menos haberte dejado más dudas, ¿no? Y te dejo mis datos para que vayas a una audiencia con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por ejemplo, ahorita nos ponía un ejemplo de una violación, ¿no? Y por ejemplo se ve el caso, bueno, a mí me han dicho que, por ejemplo, si hay un abuso, un sexólogo puede decir, no, pero es que la niña no lo siente como abuso, al contrario, ¿no? Ella, o sea, sexológicamente no hubo un abuso, ella está de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, ¿en qué momento el derecho o las leyes toman la rienda y desplazan este otro concepto y para determinar un bienestar de un individuo? Excelente, mira, nos das una gran pregunta para todos. Un abuso sexual es muy complicado. ¿Qué tiene que probar el abogado junto contigo? ¿Que fue violentado qué? El bien jurídico tutelado de su sano desarrollo, ¿no? Etcétera. ¿Qué es el sano desarrollo? Una niña, no voy a decir de dónde, una niña de 4 años, la bañaba a su papá diario, desnuda y jugaba con él. Entonces ella lo veía como normal, ¿sí? Hasta que en una se le resbaló y la penetra. Una niña de 4 años, por un hombre de 50 y tantos. ¿Quién tenía que explicar que lo que hizo no era un juego? Para la niña de 4 años decía, mi papá me baña, está jugando conmigo. ¿Quién tiene que decirnos en base